Hola, estimados estudiantes. Soy la licenciada Estela Rossi. Me he desempeñado por muchos años como docente de la cátedra y también como enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial del Centenario. Mis colegas docentes me han invitado para desarrollar el tema traumatismo encefalocraniano en la cátedra Cuidado enfermero al adulto en estado crítico. Antes de desarrollar el tema propiamente dicho, retomaremos algunos conceptos que nos ayudarán a una mejor comprensión del mismo. Por lo tanto, les recomiendo volver a los saberes que adquirieron en biología. Bueno, el cráneo está formado por los huesos frontal, parietales, temporales y el occipital. Es una cavidad rígida que contiene y protege al cerebro. Presten mucha atención a este concepto, porque es lo que vamos a tener en cuenta cuando tratemos los problemas potenciales que pueden presentar estos sujetos. Está formado por dos capas, una interna y otra externa, separadas por un espacio diploico, hueso poroso. Esto le otorga fortaleza y economía en el peso. En la base vamos a encontrar tres depresiones, la fosa anterior, la fosa media y la posterior. Más adelante vamos a retomar la importancia de reconocer estas tres depresiones, pues nos brindarán datos muy importantes que debemos saber reconocer. Las meninges son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Son tres. La dura madre, cobertura exterior que consiste en dos capas de fuerte tejido fibroso, una externa que forma el periósteo del hueso y una interna que forma la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. La aracnoides es una capa elástica, fibrosa y fina, apoyada entre la dura madre y la pía madre, que se separa ampliamente en la base del cráneo para formar el espacio subaracnoideo. Contiene la mayoría de los vasos sanguíneos del cerebro y al líquido cefalorraquídeo, el cual rodea completamente al cerebro y a la médula espinal. Actúa atenuando los impactos. La pía madre es una capa delicada que se adhiere a la superficie del cerebro y al cordón espinal. Los vasos sanguíneos de la pía madre son los que forman los plexos coroideos, que son los formadores del líquido cefalorraquídeo. Es de gran importancia recordar estas estructuras porque es donde se pueden producir los distintos ciclos de sangrado que detallaremos. El líquido cefalorraquídeo actúa como amortiguador del cerebro, disminuye su peso efectivo. Es un líquido claro, incoloro e inodoro. Tiene un pH de 7,35. Su promedio de síntesis es estimado en 500 mililitros día y tiene una presión de 8 a 18 centímetros de agua, siempre esto medido a nivel lumbar con el sujeto acostado en decúbito lateral. Los plexos coroideos, ramilletes de capilares cubiertos por células epiteliales, son la principal fuente del líquido cefalorraquídeo y se encuentra dentro de los ventrículos. Este líquido circula desde los ventrículos laterales a través del foramen interventricular o foramen de Monro. Muy importante esta estructura. Van a ver que más adelante cobra vital importancia cuando tengamos que realizar un cuidado de enfermería, una medición muy importante. Entonces, desde los ventrículos laterales va hacia el tercer ventrículo y mediante el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Desde el cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo circula hacia las cisternas y el espacio subaracnoideo mediante los forámenes de Luzca y Mayendi. Las cisternas constituyen un gran reservorio de líquido cefalorraquídeo, cuyo volumen es mayor al contenido en las cavidades ventriculares. Estos espacios contienen vasos sanguíneos y algunas estructuras nerviosas.
se continúan unas con otras y se comunican con el sistema ventricular. Bueno, vamos a hacer un rápido resumen con respecto al metabolismo cerebral. Es un tema amplio y apasionante realmente para verlo, pero bueno, vamos a hablar rápidamente. El cerebro tiene altos requerimientos de energía para su metabolismo y usa glucosa como la principal fuente de energía en la producción del ATP, adenosín trifosfato. La hipoglucemia produce depresión del metabolismo celular y puede provocar convulsiones, coma y muerte. Fíjense cuán importante que es uno de los cuidados principales de enfermería, detectar que un sujeto no esté en hipoglicemia. Un aporte de oxígeno constante es esencial para la función cerebral normal. Un edema cerebral citotóxico ocurre a los pocos segundos de la anoxia. La barrera hematoencefálica se caracteriza por la permeabilidad especial de los capilares cerebrales y los plexos coroideos, que limitan la transferencia de cierta sustancia al fluido extracelular o al líquido cefalorraquídeo. Cuando el tejido es injuriado, se produce un incremento en su permeabilidad. La barrera hematoencefálica permite el transporte selectivo desde la sangre al sistema ventricular. Estos conceptos cobran relevancia cuando hablemos de los tipos de edema cerebral que se pueden presentar: el edema cerebral citotóxico y el edema cerebral vasogénico. Bueno, continuando con el tema del metabolismo cerebral, tenemos que tener en cuenta que ciertas vitaminas son esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso central, entre ellas la tiamina o vitamina B1, importante en la formación de compuestos del ciclo de Krebs. También vamos a tener en cuenta los neurotransmisores cerebrales, que son mediadores químicos del impulso nervioso. Entre los principales encontramos la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina, serotonina y ácido gamma aminobutínico. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la presión intracraneana, que todos conocemos con las siglas de PIC, P y C, y la definimos como la presión que existe dentro del espacio cráneo-espinal. En condiciones normales, sus valores podemos considerarlos de 5 a 10 milímetros de mercurio. Bueno, para comprender el tema, vamos a hablar de los componentes intracraneanos, que en esencia son tres. El tejido celular encefálico, que podemos considerar que ocupa un 80% de la cavidad craneal, que dijimos que es una caja cerrada, recuerden, y que no se puede extender. La sangre, que ocupa un 10%, y el líquido cefalorraquídeo, que ocupa otro 10%. Bueno, cuando tenemos un sujeto de nuestra atención que ha sufrido una injuria cerebral, nuestro organismo pone en juego distintos mecanismos compensadores. Para ello debemos hablar de lo que es la doctrina de Monroe-Kelly. La misma declara que si uno de los componentes de la cavidad intracraneal aumenta de volumen, por ejemplo, tenemos un hematoma dentro del tejido encefálico, debe tener lugar una disminución recíproca del volumen de alguno de los otros o de ambos, para que no se incremente la presión intracraneal. Los amortiguadores principales que resisten el incremento de la presión intracraneal son el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo fuera de la bóveda craneal y la compresión del sistema venoso de baja compresión. También el aumento de la absorción de dicho líquido contribuye a la compensación espacial. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta en estos pacientes es la presión de perfusión cerebral, que ustedes la van a conocer como la PPC, que la definimos como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso
para un buen funcionamiento metabólico. Una PPC menor de 50 milímetros de mercurio implica una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral, con el riesgo consecuente de llegar a la isquemia cerebral. Bueno, ¿cómo hacemos para obtener esta PPC? Debemos hacer una cuenta, es una resta, donde se coloca el valor de la presión arterial media y se le resta el valor de la presión intracraneana. Los valores normales podríamos decir que van de 70 a 95 milímetros de mercurio, y como ya dijimos, valores menores a 40 milímetros de mercurio son para tener en cuenta porque estamos frente a un cuadro sumamente grave, ya que hay isquemia del tejido encefálico. Bueno, hasta aquí hemos realizado un breve repaso de las estructuras y funciones cerebrales que nos ayudarán a poder entender mejor el tema que desarrollaremos a continuación, que es el traumatismo cráneoencefálico.